Hola y bienvenidos a la sesión número 10 de Desarrolla en Swift Fundamentos. En la última sesión platicamos un poco más acerca de las funciones, para qué sirven y justamente cómo puedo retornar valores, sus parámetros, etiquetas en los parámetros, cómo puedo hacer que una función me regrese un valor de retorno, etcétera. En la sesión de hoy vamos a hablar un poco más de lo que hablamos en la primera unidad, que justamente es el tema de estructuras. Ahora, este es un tema no tan complicado, pero sí bastante extenso. Entonces, pues podemos empezar con lo más básico, como ya habíamos comentado en la unidad uno. Una estructura lo podemos nosotros visualizar como un blueprint, que es solamente una estructura de cómo podemos crear algún dato en específico. Pero hay un poco más detrás de una estructura, como ya lo vamos a ver más adelante o en esta misma sesión. Entonces, primero, lo primero vamos a recordar cómo nosotros vamos a declarar una estructura. Una estructura la vamos a declarar con la palabra reservada struct y después de eso vamos a poner el nombre de la estructura y aquí mucho ojo, aquí sí se acostumbra a nombrar la estructura empezando con mayúsculas. Es decir, si creo una estructura que se llama persona, vamos a empezar con la P mayúscula y ya vamos a escribir la palabra persona. Y adentro de las llaves vamos a tener ya lo que se le conocen como los atributos o algunas variables o constantes o funciones que pertenecen a esta misma estructura. Entonces, nada más regresando al mismo ejemplo, pues de la primera unidad vamos a abrir Xcode, vamos a crear un nuevo playground y bueno, ahorita ya después de esto vamos a adentrarnos un poco más a las cosas nuevas del playground. Bueno, de estructuras más bien. Entonces vamos a crear de nuevo un nuevo playground. Vamos a verificar que esté en iOS y en blanco. Lo vamos a crear. Develop in Swift 10. Crear. Y listo. Entonces empecemos con esto. De nuevo vamos a borrar cualquier elemento que tengamos aquí, no nos interesa. Y vamos a poner justamente el ejemplo de cómo vimos en la unidad uno, cómo vamos a declarar una estructura. Entonces habíamos quedado que iba a ser con la palabra reservada struct de estructura. Vamos a poner person. Y aquí nada más recordemos que vamos a empezar el nombre de la estructura con mayúscula. Y digamos que yo quiero tener una variable que sea el nombre de la persona que estamos creando. Y justamente, pues este ya es una estructura, este es un tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Pues person. Nosotros podemos crear una instancia de esta estructura solamente creando desde cero una persona. Vamos a poner let person de tipo persona, bueno, de tipo person. Y aquí para crear una instancia recordemos que tenemos que llamar el nombre de la estructura y después de eso vamos a abrir un paréntesis y me va a tener algo parecido a una función que me va a preguntar por el único dato o la única variable que tiene dentro de sí misma, que justamente es el nombre. Entonces aquí vamos a poner, no sé, Raúl. Y si yo quiero imprimir el nombre de esta primera persona, pues solamente voy a llamar a la constante que acabamos de crear y vamos a poner punto para acceder a todos los variables y atributos que tiene esta estructura. Y aquí vemos que tenemos el nombre. Ya, vamos a correr esto y aquí en el sidebar derecho me va a aparecer primero la instancia que creamos de persona y ya en la línea 6 me va a poner el nombre de la persona, que justamente como lo que hicimos en la línea 5 es Raúl. También también habíamos visto que podemos agregar alguna función al tema de las estructuras, algo que puede hacer o no una estructura. Entonces, vamos a crear una función que se llame function y sea hello there. Correcto, ahí nada más hay que quitar la J que escribí ahí. Y digamos que el hello there nada más quiero que me imprima cómo se llama. Decir, hola, bueno, hello there, my name is. Y aquí vamos a utilizar una sentencia de escape y vamos a poner name. De tal forma que si yo quiero escribir el nombre de la persona, o bueno, que diga que salude y se presente, ahora tengo que escribir el nombre de la persona, bueno, de la instancia más bien, que es de la constante que se llama person.
Vamos a poner punto y ya me aparece un método que acabamos de crear acá arriba, que es el hello there. Si yo le doy doble clic y corro, ahorita vamos a ver que en consola ya me aparece el hello there, my name is Raúl. Esto fue básicamente todo lo que habíamos hecho. No habíamos hecho nada más estábamos creando vimos que una estructura es un blueprint para cómo vamos a crear un dato nosotros desde cero, y habíamos acordado cómo íbamos a crear una instancia, de esta estructura. La instancia solamente es como la creación del tipo de dato ya asignado a un valor, a alguna variable o alguna constante. Entonces, justamente a esto se le conoce como una instancia. Y aquí, cuando nosotros creamos una instancia, estamos creando una nueva constante o variable con este tipo de dato, ¿no? O sea, podemos crear cuantas instancias queramos. Nosotros podemos crear otra persona. Vamos a poner let second person de tipo person. Y vamos a crear una persona. Y esta persona, supongamos que se va a llamar Carolina. Entonces, al momento de que yo le pregunto a la segunda persona que diga hello there, de nuevo vamos a correr esto. Aquí vamos a decir que la segunda persona se llama Carolina. ¿Por qué? Porque aquí estamos creando una instancia. Esta instancia se llama Carolina. Y al momento de que llamamos a la función, la computadora o el compilador sabe que esta persona se llama Carolina porque aquí lo estoy instanciando. Y la función va a llamar a este nombre, que es el nombre que creamos acá abajo. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahorita. También había mencionado un ejemplo de una estructura que también podemos visualizar o crear otra estructura diferente a la persona que tenemos aquí. Entonces, de hecho, lo dejé como un ejercicio en los playgrounds, no sé si lo pudieron ver, pero les había pedido que si podían, pues crearan una estructura como la que habíamos mencionado en esa misma sesión, que era pues tal vez la estructura de un edificio. Un edificio habíamos acordado que tenía tres atributos, tres propiedades, que es alto, ancho y profundidad, algo bastante sencillo, eso tiene cualquier edificio. Entonces vamos a nosotros a crearlo en este mismo playground, nada más para que quede un poquito más claro. Entonces vamos a poner struct building. Recordemos que vamos a empezar el nombre con la letra mayúscula y vamos a decir ok, yo quiero que tenga un ancho, un width, y este ancho va a ser un número decimal. Quiero tener una altura, height, igual del tipo double, y que tenga una profundidad de tipo double igual. Y ahora yo quiero tener una función que me diga cuáles son las dimensiones del edificio que estoy creando. Entonces vamos a llamar a la función showDimensions. Y aquí vamos a imprimir. Y aquí podemos imprimir, ojo, en múltiples líneas, como lo habíamos visto en la sesión de strings. Entonces, una disculpa, ahí está. Y entonces aquí vamos a poner these buildings dimensions are. Y aquí vamos a poner sentencias de escape que sea el ancho, width, y ahora vamos a multiplicarlo por la altura, en este caso height, y finalmente por la profundidad, depth. Entonces, de tal forma, si yo ahorita creo una instancia de un edificio, es decir, voy a crear un edificio, let first building, y quiero crear la instancia, vamos a llamar a la estructura building, y vamos a crear una instancia. Entonces vamos a abrir paréntesis, y vamos a ponerle que tiene un ancho de 20.5, una altura de 53.8 y una profundidad de 20.5 metros. Es decir, es un edificio con una base cuadrada. Y al momento de que aquí llamo a first building y quiero ver las dimensiones de este edificio, solamente voy a poner first building show dimensions, y al momento de que yo corro esto,
Si se dan cuenta, aquí ya en la consola me dice These building's dimensions are 20.5 por 53.8 y por 20.5. Entonces, esta era como la forma más sencilla en la que nosotros podemos crear una estructura de un edificio cuyos atributos solamente son el ancho, la altura y la profundidad. Y esto se lo estamos dando como un double. Una cosa que no habíamos platicado como tal, pero ya la hemos estado haciendo desde la primera unidad, es justamente la creación de una instancia. Y la creación de una instancia es justamente cuando estamos llamando al paréntesis después del nombre de la estructura. Aquí estamos creando una instancia, la estamos creando desde cero. A esta forma o esta función que, por así decirlo, una función que no está definida aquí arriba, se le llama un inicializador. Un inicializador o un initializer justamente es eso, y es que es una función que me va a crear una instancia de una estructura. Es decir, le pregunta a la computadora, oye, ¿tú qué necesitas para que yo te pueda crear? Entonces la estructura le va a decir a la computadora, ok, yo necesito que recibir un ancho, una altura y una profundidad. Yo con esto ya puedo funcionar, entonces al momento de que alguien cree una instancia de un edificio o al momento de que alguien cree un edificio, yo te voy a pedir que me pases un ancho, un alto y una profundidad. Esto es todo lo que está pasando en este inicializador. Y este inicializador, digamos que lo tenemos gratis, o sea, está por default. Si yo fuera a agregar otra variable aquí, ya en el inicializador, perdón, me va a pedir la nueva variable que asignemos en esta estructura. Y los inicializadores es algo que siempre tenemos con las estructuras. Si no me creen, podemos crear un inicializador para cualquier otro tipo de datos. Supongamos que quiero ver cuál es el inicializador de un número entero. Entonces aquí, siguiendo el ejemplo del libro, pues nosotros podemos decir, ok, var integer de tipo int. Quiero inicializar a un entero, entonces vamos a llamar a la estructura entero. Abro y cierro paréntesis. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Aquí me está diciendo que el inicializador por default, es decir, cuando yo inicio un valor numérico, así solo llamando a un inicializador, pues vamos a empezar con el valor de 0. ¿Y este es por qué? Porque el valor por default que tiene un entero al momento de crearlo, si es que no asignamos ningún valor numérico, es igual a 0. Y justamente, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? O sea, ya vimos que aquí con el número entero, nosotros sí podemos tener un valor por default al inicio. Si se dan cuenta, aquí en las estructuras tanto de persona como de building, no tengo ningún valor inicial. Necesito inicializarlos. Y es por eso que me está pidiendo en la función inicializador o initializer algún tipo de información para poder crear esta instancia. ¿Nosotros podemos crear algún valor por default? Sí, sí podemos. Y ahorita vamos a ver cómo. Supongamos que yo tengo un podómetro que justamente me va a medir la cantidad de pasos que llevo en mi día a día. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? O sea, el día están de acuerdo que lo empezamos con 0 pasos. Entonces, nosotros podemos crear algún valor por default a una estructura que creemos que se llame podómetro. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Vamos a crear un struct que se llame podómetro. Y vamos a tener a la variable que sea contador de tipo entero y lo vamos a empezar con un valor inicial de 0. Solo tenemos que hacer eso. Al momento de declarar la variable constante, asignar un valor en específico. Ya teniendo esto en mente, nosotros podemos crear una instancia de podómetro. Lo podemos llamar pod. Igual a podómetro. Y solamente lo que hago, y parecido a lo que hice con el entero, solamente voy a abrir y cerrar paréntesis. Si yo hago esto y quiero checar justamente qué valor tiene el contador del podómetro, nos vamos a dar cuenta que sin necesidad de yo asignar algún valor inicial en contador,
aquí al momento en el inicializador, pues empezamos con 0. ¿Por qué? Porque aquí le estoy especificando a la computadora que este valor va a tener un valor inicial o un valor por default de 0. Si nosotros quisiéramos, podríamos cambiar este valor inicial estando en el inicializador. Sí, sin problema. Solamente tenemos que llamar a contador, que es la variable que tenemos declarada acá arriba, y decirle, ok, no quiero que empieces con 0, supongamos que quiero que empieces con 1538. Si nosotros cambiamos eso, nos vamos a dar cuenta que ya aquí al momento de imprimir el contador ya cambia. ¿Por qué? Porque aunque tiene un valor por default inicial, nosotros podemos cambiarlo al momento como nosotros queramos en el mismo constructor. En el mismo constructor podemos decir yo quiero que inicies no con 0, sino quiero que inicies con este valor de 1538. Esto es todo lo que está pasando en esta construcción de una instancia de esta estructura que en este caso se llama podómetro. Pero no sé si estén de acuerdo, pero múltiples veces hay veces que yo quiero tener un inicializador diferente, uno que yo haga desde cero. No quiero que la computadora me cree una función gratis, por así decirlo, que me cree una instancia del, del objeto. Yo quiero crear mi propia instancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí creo que la opción más sencilla justamente para representarlo es justamente siguiendo el mismo ejemplo que se encuentra en el libro. ¿Y cuál es este mismo ejemplo que les estoy diciendo? Pues este es el ejemplo de, puede ser la temperatura. La temperatura es un dato que varía de en donde estemos, y por donde estemos me refiero a que aquí en el caso de México suele ser en grados Celsius, pero en Estados Unidos es en Fahrenheit, y también pues tenemos, cuando estamos hablando de los gases ideales, pues la temperatura se mide en kelvins. Entonces esto se vuelve un poco arbitrario, pero pues están de acuerdo que una temperatura la podemos representar con diferentes números en diferentes nomenclaturas, pero a final de cuentas, son diferentes unidades, pero a final de cuentas es el mismo valor. Entonces primero empecemos declarando una estructura de la manera más sencilla. Struct, ahí me falta una T, struct temperatura o temperature, y vamos a declarar a una variable que se llame Celsius de tipo entero. Esto está bastante sencillo, nada más estoy creando una estructura que primero tiene el valor de Celsius como un atributo que se llama Celsius. Entonces al momento de que yo quiero crear una temperatura, vamos a poner temperature. Aquí me va a pedir el valor de Celsius. ¿Por qué? Porque primero no tiene ningún valor inicial y es el único atributo que tiene, es la única variable que tiene aquí dentro. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Hoy estamos a 23.5 grados. Y al momento de que yo corro esto, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque justamente lo puse como entero y no como un double. Ahí un pequeño error. Entonces ya al momento de que yo corra esto, vamos a ver que la temperatura, ya inicialmente tenemos una temperatura Celsius de 23.5. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es la temperatura en Fahrenheit, pues tenemos que hacer una serie de matemáticas o de funciones para obtener este valor en Fahrenheit. Entonces aquí nada más recordándoles, vamos a recordar cómo sacamos de una temperatura en Fahrenheit, cómo vamos a obtener la temperatura en Celsius. Entonces aquí podemos poner fartemp. Y supongamos que ahorita estamos a 75.8 Fahrenheit. Y yo quiero cambiar este 75.8 a Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear una constante que se llame Celsius. Y justamente lo que tenemos que hacer es llamar a la temperatura en Fahrenheit. Después de esto le vamos a restar 32. Y a esto lo vamos a dividir entre 1.8.
Al momento de yo hacer esto, aquí ya tengo el valor correspondiente tanto de Fahrenheit sabemos que es 75.8 y el valor de Celsius correspondiente a 75.8 Fahrenheit es de 24.33 grados Celsius. Supongamos que ahora ya no estoy a 75, ahora estoy a 72. Vamos a ver cuál es el correspondiente a Celsius y me va a decir que estamos a 22.6 grados. Pero pues están de acuerdo que es algo tedioso el tener que primero tener el dato en Fahrenheit y después de ahí cambiarlo a Celsius y tal vez después de eso ya crear una instancia de la estructura temperatura y decir esto es igual a temperature Celsius y ponerle el valor de Celsius. ¿Están de acuerdo que todo este proceso está medio de flojera? Primero tener que definir a cuántos Fahrenheit estamos, después sacar el correspondiente valor en Celsius y después ya crear la temperatura en Celsius. Entonces, justamente para esto, pues nosotros podríamos tener dos diferentes inicializadores de tal forma que yo pueda inicializar tanto la temperatura ya sea en Fahrenheit o en Celsius. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de una forma muy sencilla, nos vamos a ir a donde tenemos declarada la función estructura, perdón. Entonces ahora vamos a crear un inicializador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente vamos a poner la palabra reservada init. Y adentro de init vamos a poner los atributos que queremos recibir. En este caso vamos a tener dos inicializadores. Uno que me pase los datos en Celsius y otro que me pase los datos en temperatura. Entonces aquí vamos a poner Celsius y voy a recibir un double. Y vamos a decir que cualquier valor que nosotros recibamos en se lo asignemos a este Celsius. Entonces vamos a decir self.celsius. Este self.celsius hace referencia a la variable Celsius de acá arriba. Y esta constante Celsius de aquí hace referencia a la de la instancia de acá arriba. ¿Ok? De hecho aquí me faltó una C. Ahí está. Entonces, este segundo Celsius hace referencia al parámetro del inicializador y este primer Celsius hace referencia al Celsius de la temperatura de acá arriba. Si se dan cuenta, ahorita ya me quitó el error que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque el inicializador por default, lo crean o no, es este que acabamos de crear. O sea, este lo solemos tener gratis sin ningún problema. Pero ahora el siguiente chiste es, yo quiero tener el segundo inicializador que pueda crear la temperatura, yo mandando una temperatura en Fahrenheit. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? De una forma muy sencilla, solamente vamos a crear otro inicializador con la palabra reservada init. Y aquí vamos a poner la variable, el parámetro Fahrenheit. Entonces vamos a poner Fahrenheit igual de tipo double. Y ¿están de acuerdo que aquí ya tenemos la función de cómo vamos a crear, de cómo podemos pasar de una temperatura Fahrenheit a Celsius? Y aquí la tenemos en la línea 58. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, oye, Celsius, quiero que sea exactamente igual a ¿qué? A lo que tú me mandes en Fahrenheit menos 32 y a todo esto dividirlo entre 1.8. De tal manera que aquí ya estoy creando un segundo inicializador que ahora recibe la temperatura en Fahrenheit en lugar de Celsius. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para visualizar si es el mismo valor o no? Pues, de nuevo, de esta forma muy sencilla, vamos a crear otra constante que ahora sea Fahrenheit temperature. Fahrenheit temp. Y ahora vamos a llamar a la estructura temperature. Y si se dan cuenta, al momento de que yo abro el paréntesis, aquí en el autocompletado me van a aparecer los dos inicializadores que tengo acá arriba, el de Celsius y el de Fahrenheit. Yo puedo picar en el de Fahrenheit y solamente mando la variable fartemp. Y vamos a visualizar que me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque aquí estoy creando a Celsius, que vale 22.6,
y aquí estoy creando la temperatura en Fahrenheit, pero al momento de que yo la creo, le estoy asignando a Celsius el valor ya transformado de Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo le vamos a hacer para que me crean? Solamente vamos a imprimir newTemperature.celsius para ver qué me regresa, y Fahrenheit temperature.celsius a ver qué valor me regresa. Y entonces aquí ya nos damos cuenta que sin importar qué valor le pase, ya sea en Celsius o en Fahrenheit, vamos a tener el mismo resultado, sin ningún problema. Asimismo, podríamos crear otra estructura que ahora me lo regrese en grados Kelvin. Entonces vamos a crear otro inicializador que se llame Kelvin, que sea un double, y decir, ok, todos sabemos que el valor de Celsius, si me pasan un Kelvin, pues solamente tengo que restarle 273.15. 273.15 grados Celsius para obtener ya el valor específico. Entonces, si yo ahorita quisiera crear una nueva temperatura con el valor en Kelvin, vamos a poner Kelvin temp igual a temperature. Y ahora vamos a utilizar el inicializador de que recibe grados Kelvin por default. Entonces, decir, esta vez que ahora quiero que estemos a 275 grados Kelvin. Y ahora quiero que me imprimas Kelvin temp.celsius para ver cuál es el valor que tiene. Ya con esto nos damos cuenta que si yo mando unos grados Kelvin 275, ya en automático esta estructura va a hacer la conversión y me va a guardar los datos en Celsius. Entonces ya con esto pues nos damos cuenta que podemos tener cualquier tipo de inicializador. Podemos tener cuantos inicializadores nosotros queramos para nosotros crear una estructura como nosotros queramos, dependiendo de qué son los datos que estamos pasando. Entonces, con esto me estoy dando cuenta que el tiempo ya se está acabando. Todavía no vamos, si acaso vamos a la mitad del tema de estructuras, todavía falta una buena parte, pero nada más en la primera sesión de estructuras que estamos viendo ahorita, pues nada más quería que quedara claro el tema de los inicializadores y cómo nosotros podemos tener diferentes inicializadores dependiendo de los datos que vamos a estar enviando. En este caso, yo tengo una estructura temperatura de nuevo, puedo dar inicialmente los datos en Celsius, los puedo dar en Fahrenheit o los puedo dar en Kelvin. Y sin importar cómo yo mande estos datos, los grados Celsius ya están convertidos correspondientemente con sus respectivas fórmulas a pues grados Celsius. Entonces de esta forma ya tenemos una estructura que sin importar qué valor le pase, guarda la temperatura de nuevo en Celsius. Entonces, ya sería todo por la sesión de hoy. En la siguiente sesión vamos a seguir viendo tema de estructuras, vamos a ver un poco más de funciones que me permitan cambiar valores adentro de una estructura, y vamos a llegar también a métodos de instancia, y finalmente vamos a llegar al tema de valores computados, y ya con eso pues estaríamos cercanos a terminar el tema de estructuras, pero todavía nos falta algo, pero entonces nos vemos hasta la próxima.